Ya lo ven, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ahí está. Esta es la semana 1 de Química General, ¿sí? Donde vamos a tratar todo lo que es materia y energía. ¿Correcto? Ahí tenemos qué es química. ¿Qué es química? Dice que la química es una de las 3 ciencias exactas que se interrelacionan con la biología y la física. Por eso, alguien que quiere estudiar química lleva mucha física, mucha matemática. Bueno, aunque no dentro de nuestra profesión nosotros no llevamos biología, pero está relacionado. ¿Sí? Si alguien de ustedes quisiera estudiar ingeniería química, pues tienen varias universidades que brindan esta carrera, como por ejemplo la Universidad Nacional de Trujillo, como por ejemplo la Universidad Nacional de Huamanga, como por ejemplo la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. ¿Sí? Bueno, el que les habla es de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, una de las universidades más grandes de la Amazonía, un buen prestigio. ¿Alguien quiere ir a estudiar allá? Algo. Solamente que en esa universidad, pues el que quiere estudiar ingeniería civil no hay. En esa universidad no hay en ingeniería civil. Hay otras carreras, de repente hasta más carreras que en nuestra universidad, ¿no? Pero todos somos universidades licenciadas ya. Si está en universidades licenciadas ya tiene ese prestigio, ese poder de universidad investigadora. Bien, seguimos entonces. Por lo cual no se puede separar de los cambios existentes de la materia, como por ejemplo la combustión, la oxidación, la cristalización, etc. También la química se encarga del estudio de todo lo que es materia, sus propiedades, su clasificación y su interrelación con la energía, ¿no? Entonces la química está relacionada con cada uno de ellos, más que todo con la energía. En todo tema siempre entra la energía. ¿Estamos? Un ratito. Siempre van a estar acá, cuando quieren entrar, van a estar molestando, mira. ¿Ya? Bien, pues ya tenemos ahí todo lo que es química. Tenemos aquí cómo está clasificado la química. ¿Cuáles son las etapas de la química? ¿Qué es lo que se aplica en la química? ¿No? ¿Cuál es la división de la química? ¿No? Una de las etapas de la química es primitiva, es alquimia, iatroquímica, flogisto, moderna, etc. Entonces ha pasado por todas estas etapas para llegar a donde estamos ahorita, química moderna. ¿Sí? La química tiene sus aplicaciones en la agricultura, en la medicina, en la industria textil, en la minería, la metalurgia, la alimentación, medio ambiente, otras industrias. Esa es la aplicación de la química. Los que estudian medicina o los que estudian, por ejemplo, química
farmacia hacen mucha química, la aplicación de la química. El ingeniero químico es muy diferente al farmacéutico, ¿no? El ingeniero, bueno, el químico farmacéutico es específico, que está dedicado a hacer netamente medicinas. Ahí está involucrado nada más ellos. Pero hacen mucha química. Lo que no sucede con un ingeniero químico. De repente la ingeniería química es una de las ramas más amplias de la como carrera, ¿no? Donde ese ingeniero químico cuando termina puede trabajar haciendo abonos, haciendo industria textil, en las industrias textileras, en minerías, en las minas, petróleo, en la alimentaria, ¿no? Trabajar en medio ambiente, porque el ingeniero químico es bien fácil hacer una maestría en gestión ambiental. ¿Ve? Yo, por ejemplo, tengo una maestría en gestión ambiental. Hemos hecho maestría en gestión ambiental. Nosotros trabajamos de la mano con un ingeniero ambiental también. Y otras cosas que se pueden trabajar en cervecería, por ejemplo, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, yo hice unas prácticas en una industria textilera en Lima y hice una industria de cervecera. Entonces, yo he pasado por muchas y he trabajado en petróleo, pues. Entonces, yo en buenos tiempos he hecho carrera de la profesión. Bueno, ahora, ¿cómo está dividido la química? No, nosotros dentro de nuestra carrera como ingenieros químicos, la química le hemos llevado todos estos cursos, mira, ve, ¿no? Química general, lo que estamos viendo acá no es química general nada más, ¿no? Sus leyes, las descriptivas es inorgánica y orgánica. Hasta acá llegamos cuando nosotros hacemos parte de la química analítica acá en química general, que es la cualitativa y la cuantitativa. En nuestra carrera como ingenieros químicos, de nosotros a lo menos, cada uno de estos cursos se lleva por partes. Entonces yo, por ejemplo, he llevado una química inorgánica. He llevado 2 químicas orgánicas. Una química cualitativa y 2 químicas cuantitativas, ¿no? Y cursos de la carrera, pues como físico-química, por ejemplo, ¿no? He llevado también petroquímica, ¿no? Etcétera, etcétera. Y muchos otros cursos más. Por eso el que quiere estudiar química tiene que ser muy estudioso, dedicarse a la carrera, dedicarse al estudio, no se duerme. Pues el alumno se desvela mucho estudiando esta carrera. Todas las carreras, ¿no? Todas las carreras, hay que dedicarse. Pero estas son unas carreras muy para dedicarse, ¿correcto? Entonces, eso es todo lo que son las etapas, divisiones, aplicaciones que se hace mediante la química. ¿Sí? ¿Alguien que quiere preguntar de repente alguna cosa? ¿Qué es materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y peso. No confundamos masa con peso. La masa y el peso tienen 2 conceptos diferentes. Cuando hablamos nosotros en física, bueno, acá también se podría hablar así, hablamos de magnitudes físicas y acá también hay magnitudes químicas. Y la masa es una magnitud fundamental, ¿no? Y el peso es una magnitud derivada ya. ¿Qué es una magnitud fundamental? Es aquella magnitud que mediante ello se va a poder hacer otras magnitudes. Y las magnitudes derivadas son ¿cómo se llama? Combinaciones de magnitudes fundamentales.
En el sistema internacional, que así generalmente se habla, en el sistema internacional de unidades, las magnitudes fundamentales son 7. Uno de ellos es la longitud, otro es la masa, otro es el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias. Son 7 las magnitudes fundamentales. La materia, dice, ocupa un lugar en el espacio, que le estaba diciendo al comienzo, y es susceptible a medir. Por eso hablamos de materia, es todo lo que se ve, todo lo que puedo medir, ¿no? ¿Y qué es medir, pues? Medir es comparar magnitudes. Medir es comparar magnitudes, ¿no? Y si hablo solamente de magnitud, es medir, pues. ¿Y qué voy a medir? Una materia. Yo quiero medir, por ejemplo, la longitud de largo de una pizarra. ¿Qué es la pizarra? Una materia, ¿no? Tengo, pues, por ahí una cantidad de roca. La roca es una materia. Quiero pesar una cantidad, una piedra, ¿no? Entonces, para pesarlo tengo que medirlo su peso. ¿Estamos claros? Cuando estamos hablando en delante de masa y peso, la masa es constante a donde nos vayamos. Esto no va a variar la masa. Si yo soy flaquito, así va a estar mi masa de flaquito. Me voy a otro sitio, siempre va a tener esa misma masa. Lo que no va a suceder con el peso, ¿no? Un ratito. Ya. Entonces seguimos. Eso es la materia. Como dice, la materia también es como toda porción de sustancia química, tiene propiedades, tiene estados de agregación y tiene una clasificación. Cuando hablamos de materia en química, hablamos de lo que es materia de química, lentamente química, porque cuando hablamos de materia en física, hablamos de materia en física, ¿sí? Por eso en física, cuando hablo de materia, hablo todo lo que se puede medir acá, ¿no? El tiempo. Cuando hablo de medidas ya derivadas, ya hay velocidad, hay fuerza. El peso es una fuerza. Entonces estamos hablando de masa y pesos, su diferencia. Donde hemos dicho que el peso ya es igual a la masa por la gravedad. O sea, el valor del peso va a depender del valor de la gravedad. La gravedad es una magnitud variante, ¿no? Una magnitud variante. Acá puede ser la gravedad diferente a otro sitio, entonces mi peso ya va a variar. Depende del sitio donde estoy yendo. Por eso que esa es la diferencia de la masa con el peso. Bien. Tenemos acá los estados de la materia. Cambios de estado. Nosotros tenemos generalmente 3 estados. Uno que es el estado sólido, otro que es el estado líquido y otro que es el estado gaseoso. O sea, la materia se puede encontrar en estos 3 estados. Y uno muy particular que no está metido en esto, que es el estado plasmático, ¿no? O sea, está considerado un estado muy particular a estos 3 diferentes que tenemos acá, donde nosotros podemos pasar de un estado a otro estado. Y el paso de un estado a otro estado tiene un nombre. Por ejemplo, si yo tengo
quiero pasar del estado sólido al estado líquido. ¿Qué es lo que se hace? Se funde. Se llama fusión. Fusión. Por eso ustedes dicen, vamos a fundir el hielo. El hielo en su estado sólido está así, está sólido, como su nombre lo indica. Al cambio brusco, al cambio de temperatura, pasa al estado líquido. Al aumentar la temperatura, pasa al estado líquido. Estamos estamos fundiendo ese sólido, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, el oro. El oro inicialmente está en su estado sólido. Yo no lo podría hacer pues un aro, no le podía hacer maniobrarle a ese sólido si no lo fundo. Entonces, para fundirlo, tengo que calentarlo para pasar el estado líquido y empezar a hacer pues lo que yo quiero hacer, ¿no? Maniobrarle. Ahora, del estado líquido al estado sólido, ¿qué hace? Pongo agua, vamos a hablar del agua, que es el líquido más importante en la tierra, ¿no? Le pongo a la refrigeradora, lo voy a hacer pues sólido, lo voy a hacer hielo, como dicen ustedes. Y el paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. ¿Correcto? Ahora, podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso. Ahora ya no tanto se hace gaseoso, porque también hay estado de vapor, ¿no? En otras palabras, algunos pues dicen el agua no se gasifica, se vaporiza, dicen. Por eso que justamente se llama al agua, quiero pasar. En las nubes están arriba en estado de vapor, ¿no? Calentamos el líquido, agua, por ejemplo, y le vaporizamos. Estamos pasando al estado gaseoso. Ahora, si esto está en estado de vapor al enfriarse, o sea, del estado líquido al gaseoso pasa cuando pues se calienta, ¿no? Se gasifica. Las nubes, cuando se enfrían esas nubes, ¿qué pasan? Pasan al estado líquido. Y eso se llama condensación. Nosotros tenemos las nubes, llueve y a cambio de estado, mira, lo que ha sido vapor, pasó al estado líquido. Se ha condensado en forma de líquido. Y hay a veces, pues, lo que está en estado de gaseoso, caen como sólido. Por ejemplo, la granizada. Esos tienen un nombre, pasar de este estado gaseoso a un estado sólido. Y eso se llama sublimación inversa. Y pasar directo del estado sólido al gaseoso se llama simplemente sublimación directa. O simplemente sublimación. Porque esta es realmente la directa. La inversa es cuando viene del gaseoso al sólido. Bueno, esos son los estados de la materia y cómo se llama cada uno de ellos cuando cambia de la materia de estado. ¿Está claro? De repente algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta. Tenemos el estado plasmático, como ven ahí, mira, ven. ¿No? Esa es otra, no es la gelatina, por ejemplo, está dentro de ese estado. No, la gelatina no es un líquido. La gelatina está dentro de este estado plasmático. ¿Está claro? Bien. Sí, profesor. Bien, estamos avanzados. Cualquier cosa que no entiendan, pregunten para yo explicar, ¿sí? Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son generales, específicas,
Podemos hablar también propiedades extensivas e intensivas, propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué es lo que se puede hacer químicamente, la materia? ¿Cómo se puede transformar? ¿No? En otras palabras, cuando hablamos de estos de acá, físicas y químicas, ¿no? ¿Qué se hace la materia? Cuando hablamos de propiedades generales, son simplemente 4. Hablamos de masa, peso, volumen, inercia. Inercia. Y la inercia nosotros en física hablamos en la tercera ley de Newton. ¿Sí? Tercera ley primera ley de Newton, quiero decir. ¿No? Primera ley de Newton. Porque la tercera ley de Newton es acción y reacción. Y la segunda ley de Newton es fuerza, masa por la aceleración. Y acá está el peso dentro de él. Entonces, esos son propiedades generales. Propiedades de masa, de peso, volumen, inercia. ¿Correcto? Ahora, específicas, la materia tiene una dureza. Es maleable, se puede convertir en otras cosas. Es dúctil, es tenaz, es elástico, es plástico, ¿no? Cuando hablo de elasticidad, los cuerpos son elásticos, la materia es elástica. Pueden convertirse como un cuerpo elástico. Como por ejemplo, hablo de un resorte. No vayan a pensar que la madera no es elástico, sí es elástico. Solamente que nosotros no lo vemos su elasticidad a simple vista, ¿no? ¿Qué es cuando un cuerpo es elástico? Cuando aplicamos una fuerza y regresa a su estado primitivo, a su estado original. Cuando un cuerpo es plástico, cuando el cuerpo regresa ya no regresa a su estado inicial. Por eso ustedes cuando van a la tienda dicen, señor, véndame una plastilina, ¿sí o no? Entonces les van a dar un cuerpo plástico. ¿Para qué sirve esto? Para hacer caritas, figuritas, porque no regresa, pues me da esa facilidad de maniobrar a esa materia, ¿correcto? Ahora, dentro de las propiedades también de la materia la materia es extensiva y dentro de eso tenemos la masa, el peso, volumen, inercia, o sea, lo que son las generales. E intensivas tenemos la dureza, es la maleabilidad, o sea, lo que tenemos las específicas. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiero decir? Estos de acá son estos de acá. Si usted no... Dime una propiedad extensiva de la materia. Tenemos 4 acá. Dime una propiedad general. Esas 4 que son extensivas son generales también. Y las propiedades que son específicas de la materia también son propiedades intensivas. ¿No? ¿Qué podemos hacer con la materia? Podemos triturar. La trituración es una molienda, se muele. Por ejemplo, ustedes tienen el maíz, quieren hacerle más menudo, quieren que hacerle de otra manera. ¿Qué hacen? Lo muelen pues al maíz, se llama molienda. Centrifugación, tengo una mezcla. Un ratito, están queriendo entrar. Ya entró. No, entonces también, o sea, estos son como separar las propiedades físicas de la materia, son separaciones, hacer de otra forma, qué sé yo, mediante
actitudes físicas, ¿no? Centrifugación, pues se mezcla. Filtración, ¿cómo filtramos? Separamos, ¿no? Y evaporación, es una propiedad física que yo puedo separar, por ejemplo, un agua salada, el agua de mar, ¿no? El agua de mar es salada y quiero separar esa sal del agua, del líquido que está dentro del, está disuelto. Entonces, ¿qué hago? Lo calentamos y al calentar se va a vaporizar. Se vaporiza el agua, ¿no? Pura. ¿Y qué vamos a obtener? Se va a quedar la sal en forma de sólido. Eso se llama un proceso de evaporación. Me va a permitir hacer eso, ¿no? Es igual, si yo tengo también agua, aceite. Señor, quiero separar el agua del aceite. Entonces, uno de estos procesos de aquí, que puede ser la centrifugación, me va a poder permitir separar eso, el agua del aceite, ¿no? Tengo agua con arena. Se está notando la arena. Bueno, puedo hacer también la evaporación o puedo filtrar. Al filtrar pasa el agua, ¿no? Y queda la arena. Entonces, ahí separado por el proceso de filtración, por el método de filtración, agua con arena. ¿Correcto? Son propiedades que nos permiten hacer cuando tenemos ya pues mezclas, pues, ¿no? Soluciones, qué sé yo. Ahora, por las propiedades químicas, que la materia se oxida, la materia se fermenta, la materia se cristaliza. Pasamos por un proceso de electrólisis, de combustión, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, si yo le dejo al aire libre un metal, el fierro, por ejemplo, que eso lo más usamos en las construcciones, al aire tenemos lo que hemos hecho, la columna y quedan unos pedazos arriba. Eso con el tiempo se oxida. Entonces, químicamente se está oxidando. Tengo, por ejemplo, hago una limonada o hago, por ejemplo, una a ver. Profesor, Sí. Sí. Hablando sobre el fierro, muchos dicen que cuando al fierro se le orina, más que toda la orina del ser humano, dice que se oxida. ¿Por qué ocurre eso? No necesariamente cuando se orina, cuando se le echa orina. El agua mismo, Claro. con la lluvia mismo, con el tiempo, eso se va oxidando. A ver, ¿qué es un óxido? Todos los metales se oxidan. ¿O es por la sal? La oxidación es la combinación de un metal más el oxígeno. O sea, todo lo que tiene oxígeno, al hacer contacto con ese metal, se va a oxidar, ¿sí o no? Pues tengo el fierro o el hierro más el oxígeno y ya hay oxidado, ya hay formado un óxido. El agua pues tiene pues componente oxígeno, que es el H2O. Y si tiene oxígeno, al hacer contacto con ese metal, en algún momento ese oxígeno del agua va a interceder en ese metal y se va a oxidar. La orina tiene también componentes. Tiene componentes. Está formado también por oxígeno y eso pues permite de que se lo deteriore al material. ¿Correcto? Al metal más que todo. Porque los metales se oxidan. ¿Estamos? Sí, profesor. Los no metales también, cuando combinan con oxígeno, tienen otro nombre. También se llama óxido, pero te da como óxido solamente porque tiene oxígeno. Pero realmente no es un óxido.
Profesor, puede ser un anhidrido, sí. ¿y el oro también se oxida? Todos los metales, sino la facilidad de que tenga que oxidarse, ¿sí o no? La facilidad de oxidación. Pero, o O sea, sea, pero algunos el oro es un poquito más difícil que se oxide. Por eso que yo tengo oro en mi dedo con agua, no tiene que, te pasa tiempo para que puedas formar esa oxidación. Sí se oxida el oro, sí es un metal. Estoy hablando que todos los metales se oxidan. Ya vamos cuando entramos a formación de otras cosas dentro de química, ya vamos a ver formación de óxidos, formación de anhidridos, formación de ácidos, etcétera, etcétera. Cómo vamos a ir formando, cómo se hacen los sales, qué sé yo, ¿no? Entonces eso vamos a hacer más adelante. Estamos avanzando poco a poco. Estamos hablando de fermentación, por ejemplo. Nos tenemos, por ejemplo, una limonada, ¿sí o no? Generalmente, ¿quiénes fermentan? O sea, para un proceso de fermentación, también algunos cuerpos pasan etapas, ¿no? Pasan etapas. Por ejemplo, para hacer la cerveza. La cerveza, pues, para poder pasar a hacer cerveza, tiene que pasar por un proceso de fermentación. Pero ¿de qué hacemos la profesor, cerveza? ¿De qué hacemos la cerveza? Sí. y el cacao, por De la ejemplo, para cebada. que se pueda secar, ¿no? Para que se Claro, seque. no es un proceso de seca, o sea, no puede ser un proceso. El cacao, al secar, ¿qué va a hacer? Tiene un líquido. Sí, bota, tiene que botar todo Claro, ese se líquido. va a evaporar el líquido que tiene dentro de esa materia. Se va a evaporar. ¿Pero cómo? Por intermedio de la temperatura. ¿Qué haces tú al cacao para que se seque? Artesanalmente. ¿Cómo lo hacen? A ver, en las chacras, ¿cómo lo hacen? Lo ponen al sol, ¿sí o no? Profe, ¿Ah? ¿y cómo lo Lo pones al dan sol. pulso, profe? Entonces, al poner al sol, ese líquido que está involucrado dentro de esa materia se va a evaporar y se seca. O sea, la miel, pues, profesor. ¿Ah? Mi compañero La se miel. Sería refiere la a la chicha también en cacao. ese caso, ¿no? Profesor, Claro, pero en pero la chicha, pues, ¿de qué hace la chicha? ¿ah? Maíz. La chicha es ¿qué es, pues, qué tipo de maíz? ¿Y el maíz qué es? Profesor, el masato. El masato, por ejemplo. Claro, ¿Qué la tiene? yuca se le deja La todavía yuca es un almidón, ¿sí o no? La yuca es un almidón. ¿Me lo profesor, entendés? pero dentro, Y ese profesor, almidón para fermentar tiene que pasar a ser, ¿cómo se llama? Azúcar, como llaman ustedes. claro. Se vuelve azúcar. Y el azúcar es más fácil de fermentar. O sea, tiene que pasar, después diciendo etapas para llegar a algunas cosas a fermentación. Igual también es la cerveza. Si yo tengo la cerveza de la cebada también es como un almidón, ¿no? Entonces eso también tiene que pasar a ser pues azúcar, pasar otra para poder fermentarse. Entonces, para eso también se aplica ya productos químicos para agilizar la fermentación. ¿Se dan cuenta? Son procesos. Hay procesos de combustión, electrólisis, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el óxido de fierro. Por un proceso electrolítico, voy a separar el óxido del fierro para poder tener fierro puro, ¿no? Entonces, en las minas, por ejemplo, mucho se usa pues estos procesos electrolíticos para poder separar algunos, no, las rocas que están ahí, están involucrados los fierros, y poder separar pues el fierro solo y poder hacer ya pues un fierro, ¿no? Entonces, en las minas se usa mucho pues esto de acá.
la electrólisis, ¿no? Combustión se usa mucho en todas las fábricas. Usted se va a una fábrica de azúcar, se va a convertir, pasar, hay que a ese líquido que es, o sea, hablo del jugo de caña. Ese jugo de caña lo tenemos que hervir para volverse a usar. ¿Ustedes han visto cómo hacen las chancacas, sí o no? Yo no. ¿No has visto nunca? No, Usted, profe. ya, tú te vas, por ejemplo, Tampoco, profe. tú te vas, por Se lo va a ejemplo, servir bastante, profe, a la por caña. el al jugo proceso de azúcar, si no me fermentación, equivoco. ya, hablamos del proceso de fermentación. Más fácil es, pues, el jugo de caña, como es un azúcar, tiene azúcar. Esto de acá, por este proceso de fermentación, se fermenta primero llega a un punto de fermentación, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a separar ahí y vamos a obtener ya el alcohol. En un primer momento, un grado alto. De ahí eso va a ir perdiendo ¿no? Y vamos a tener ya para lo que se puede tomar nosotros ya ¿cómo se llama? Lo que tomamos, lo que dicen el cañazo, ¿no? Lo que venden ahí, esos viejitos traguerillos, eso tomamos ahí está. Sí, el trago que dicen, pues, ¿no? Pero claro, la primera parte de fermentación es el alcohol. Y quiero tener un alcohol de mayor grado, hay que hacer una rectificación. No, hay que hacer una rectificación ¿correcto? Eso es, otra regla, se llama destilación. Se llama destilar. Voy a destilar aguardiente, dicen, ¿no? Voy a destilar el jugo de caña. Para hacer eso, primero, en un primer instante, el jugo de caña es dulce, tiene azúcar. ¿Ve? Entonces, ese azúcar es más fácil que se fermente. Entonces, esos son procesos químicos, ¿no? ¿Qué son procesos físicos? ¿Qué son procesos químicos? ¿Qué son procesos químicos? ¿No? Un proceso físico es cuando no cambia el estado natural de esa materia. Cuando hablo de la molienda, proceso físico. Yo muelo. El maíz le convierte en más menudo. Primero está en grano, le convierto a menudo, ¿no? Entonces, sigue siendo maíz, solamente que ya está más menudo, pues. No ha cambiado las características de ese material, ¿no? Profesor, Ajá. y para hacer esas conservas, lo que les dicen de frijol, no sé, algo así, de maní, creo que Ya también. esos son procesos químicos. Porque eso sí, por ejemplo, yo quiero, pues, por ejemplo, un enlatado de cualquier cosa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de sardinas, de pescados enlatados. Tienen ahí que venden ahí, ¿no? Entonces, eso pasa procesos, por un proceso químico. Para que no se malogre, eso pasa por un proceso de sacar el aire que está dentro de él. ¿Para qué? Para evitar que ese material, ese comestible se oxide. Entonces eso pasa por un proceso tiene un nombre, donde pasa por un parte medio caliente, entonces ahí la va botando al aire que está involucrado dentro de él. Entonces queda exento de aire y ahí empieza, le tapan, lo sellan, pero ya no tiene un aire ahí el aire pues tiene oxígeno y el oxígeno pues es fácil de oxidar a ese material, a esa comestible, y eso ya pues no se puede comer, te hace daño, ¿no? ¿Está claro? Sí, Ya, profe. Entonces decimos son que procesos. los procesos químicos alteran la composición de la materia. Ah, claro, pues, claro, altera. Por ejemplo, un proceso, ¿qué es?
un proceso físico, tenemos que, por ejemplo, la evaporación. Tengo el agua, lo cambio de estado, solamente que tengo otro estado del agua. ¿Sí o no? Tengo otro estado del agua. Ya no está en estado líquido, está en estado de vapor, pero sigue siendo agua. No ha cambiado las características físicas de esa materia. ¿Está claro? Lo que no sucede con un proceso químico. Ya se forma otra cosa. Se forma otra cosa. ¿No? Por el proceso de fermentación, ¿qué pasa? He hecho cerveza, por ejemplo. Ya es cerveza, ¿no? La cebada que ha sido por el proceso de fermentación, proceso químico, se ha vuelto cerveza. Y es otra cosa. ¿Está claro? Ya es otra cosa. ¿Ah? Esos son procesos químicos. Diferencia de un proceso físico. O sea, ya no, un proceso químico ya no regresa a su estado natural. Mientras esto sí, conserva su estado natural. Acá ya no. ¿Sí o no? Un proceso químico, por ejemplo, combustión. Todos hemos hablado de combustión. ¿Dónde aplico esta palabra de combustión? Por ejemplo, tengo papel. Lo quemo al papel. ¿Sí? Lo quemo al papel. Ese papel, que era papel, inicialmente al quemarse, ¿qué se ha vuelto? Ceniza, profe. Ceniza. 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 ¿Vuelve a ser papel esa ceniza? No. Ya no. No. Ya No, no, profe. pues. Entonces, cuando ya no regresa, no conserva las características del material, ya es un proceso químico. Profe, entonces también la harina sería un proceso químico. La harina no. La harina sigue siendo la harina que tú has hecho, has obtenido ¿de qué? ¿De qué has obtenido? Del maíz. Esa harina sigue siendo maíz. No la has cambiado a otra cosa. ¿Me debe entender? Claro, se sigue siendo el maíz. Yo te voy a decir, voy a comprar maíz chancado. Solamente que está chancadito nada más, pero sigue siendo el maíz, pero ya chancado. Más menudo. Está molido, ¿verdad? Claro, más menudo lo muelo, ¿cómo se llama? Lo cierro, o sea, lo separo del grande con el menudo, ya la harinita ya quedó abajo. Pero esa es parte del maíz. No sigue, no le voy a llamar otra cosa más que maíz. Solo que es maíz ya pues su chancado, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya. A ver, ya hemos hablado bastante de acá. Hay muchas cosas que hablar, pucha, la química es bien amplio, pues hay que hablar bastante, ¿no? Bien. Clasificación también de la materia. Hablamos clasificación. Dentro de la materia tenemos sustancia pura y una mezcla. Sustancia pura, tenemos elementos y compuestos. Cuando hablo de elementos, tenemos todo lo que está en las tablas periódicas, que van a ver posiblemente que es el cloro, plata, oro, azufre, etcétera, ¿no? Pero el azufre también puede encontrarse en un estado alotrópico. Solamente el azufre, ¿no? ¿No? Entonces, los elementos están en las tablas periódicas. Esos son elementos. Y esos elementos pueden convertirse en esto, en agua, sal, ácido. Y eso ya es un compuesto.
compuesto de dos o más elementos. El agua, ¿cuántos elementos tiene? ¿Qué es más simple? 2. 3. Dos. Dos elementos. Solamente el hidrógeno y el oxígeno. Son 2 elementos. ¿Estamos? 2 elementos. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia de un elemento y un compuesto. Una sustancia, una materia compuesta es la combinación de dos o más elementos. ¿No? Bien. Esa puede ser una mezcla, ¿no? Que esa mezcla puede ser homogénea y puede ser heterogénea. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, es cuando nosotros no lo notamos la mezcla. O sea, por ejemplo, yo tengo agua potable, agua con azucarada, agua con sal. Ese es homogéneo, ¿sí o no? Se ha disuelto el azúcar y la sal dentro del agua, ya se ha vuelto una mezcla homogénea, ¿no? El vinagre, el té, los vinagres, té, son mezclas homogéneas. Las heterogéneas es cuando nosotros notamos la mezcla, mejor dicho, en otras palabras, notamos la mezcla. Como yo tengo una sopa de verduras, está la mezcla, ahí están las verduras, estamos viendo esa mezcla, es una mezcla, ¿no? Agua y aceite. Agua y aceite. Ustedes, por eso dicen, no sé, ustedes como están como el agua y el aceite, no se mezclan, pero se nota la separación del agua y el aceite, ¿no? Agua turbia. Entonces, cuando le dejamos un rato al agua ahí, que cuando viene el agua, por ejemplo, del agua potable, cuando viene turbio, tú le juntas tu agua en un tiempo determinado, ¿qué va a pasar? La arena es la turbidez que estaba ahí, esa arena. La arena se siente, Claro, profe. ya sienta, pues. Entonces es una mezcla ya heterogénea, porque vamos a ver ahí la arena que ya se ha decantado dentro del agua. Esa es agua turbia. Pero esto agua con aceite más se le nota, ¿sí o no? Tú le pones aceite al agua, el aceite pues queda arriba y el agua queda abajo. ¿Ve? Profe, ¿y por qué Notamos. no se mezclan? ¿Ah? ¿Sí? Habla. ¿Por qué no se mezclan? Digo, profe. Esos son El los que agua no se con mezclan. aceite. ¿Ah? El agua con aceite. ¿Por qué no se mezclan? Bueno, eso es una naturaleza que tiene el aceite. Como es grasa, es diferente. Pues es una facilidad de mezclarse. Ahora, la arena esto es un sólido. Le pones con el agua, el sólido no se va a no se derrite. En este caso, la arena no se derrite como el azúcar y la sal, que es diferente, ¿sí o no? Son propiedades que tiene cada una de las materias también. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, por las propiedades que tiene el agua y el aceite, es justamente pues, no mezclarse. Se mezclan, pero no en forma homogénea, sino heterogénea. ¿Está claro? Bien. Bueno, también no sabemos que la materia está interrelacionada con la energía, ¿no? Está relacionado con la energía. Entonces, ¿quién es el que es Einstein? Einstein relaciona la materia con a través de dos postulados. A través de la masa constante y de la masa variable. No. A través de la masa constante cuando la velocidad es muy pequeña en comparación a la velocidad de la luz.
O sea, la masa es muy pequeña, ¿no? Hablamos, es muy fácil de poder relacionar. Dice, relaciona la conversión de la masa en energía o viceversa. Por ello dijo, la materia más energía en el universo es constante. Porque no es muy rápida. C, velocidad de luz en el espacio. Entonces podemos encontrar la energía en función de la velocidad de la luz y la masa. Masa variable, cuando un cuerpo viaja a una velocidad muy grande, mira, ve. Aquí las velocidades no son muy grandes, pues no. Acá sí, las velocidades son muy grandes, cercanas a la de la luz. Su masa aumenta, lo que no sucede acá. Acá la masa no va a aumentar, acá sí. Va a haber una masa final y una masa inicial, ¿no? Su masa aumenta. Por ello formuló la siguiente ecuación. Ahí tenemos la ecuación de una masa final en comparación de una velocidad y la velocidad de la luz. Esta velocidad, ve que ven aquí la velocidad del cuerpo y C es la velocidad de la luz. ¿No? Entonces, las unidades de la energía ya sabemos que están en Joule en el sistema internacional. ¿No? En el sistema, y un Joule es kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En el sistema CGS es el ergio, que es igual a gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si nosotros queremos relacionar ergio con Joule, dice un Joule equivale a 10 a la 7 ergios. Ergios. ¿No? Ahora, si hablamos también de energía, el calor es una energía. Y su unidad del calor es la caloría. También puede ser el joule. Estamos relacionando las calorías con joule. En el sistema inglés tenemos el BTU, unidad térmica británica, unidad también de la energía o del calor, en este caso del calor, que es la caloría. Son comparaciones tanto de una unidad con otra unidad. ¿Ve? Entonces, estas cosas tienen que saber ustedes más o menos. Algunas unidades de las magnitudes, de estas magnitudes, porque son magnitudes físicas, ¿sí? Que ustedes muy fácil pueden convertir. ¿Vamos? El sistema internacional es el sistema MKS, en otras palabras. Y el sistema CGS, que no es muy particular, este sistema internacional de unidades. ¿Está claro? Bien, esta formulita deben también ir memorizando para poder usar más adelante algunos ejercicios que puedan hacer. ¿Ya? Tenemos el valor de la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a las 5 kilómetros sobre segundo. En otra unidad que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y en otra unidad que es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. ¿Qué hemos pasado acá? De kilómetros hemos pasado a metros. De metros hemos pasado a centímetros. El tiempo hemos mantenido constante, no se ha mantenido. Si se varía el tiempo en horas, en minutos, esto también va a variar. Variar. ¿Está claro? Bien. Pasamos, seguimos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo, mira, ve. Un ejemplo, dice acá. Una partícula subatómica de un tiempo adquiere una velocidad de 250,000 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la materia. Adquiere la velocidad, 250 metros. Calcular la masa final que adquiere si su masa inicial es de 5 por 10 a la menos 2 gramos. ¿Correcto? Entonces, usando esta fórmula y conociendo la masa inicial, la velocidad de la materia y la velocidad de la luz, puede encontrar la masa final. Reemplazan los valores acá y esa masa final es 10 a la menos 1. ¿Qué cosa? Gramos debe ser. Está en gramos acá, mira. Acá debe ser gramos. ¿Está claro?
gramos. Masa. Este es un ejercicio, mira. ¿Dónde está? Ahí está la respuesta. ¿Correcto? Pueden copiar ese ejercicio y seguimos avanzando. Son ejercicios simples que ustedes reemplazando datos pueden encontrar lo que les piden. Pero para que encuentren pues esa, tienen que saber la fórmula. ¿Sí? La fórmula. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Copiaron, no? Ya. Profesor, Entonces, tengo una duda. En a ver. el ejercicio anterior, ¿de dónde salieron los 300.000 metros por segundo al cuadrado? Este es 300.000 metros sobre segundo, es la velocidad de la luz. Acá está bien. Esa es la velocidad de la luz. Ya, profesor, gracias. Kilómetros sobre segundo, 300.000. ¿Está claro, sí? Ya, ejercicios. Pues ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ahí un primer ejercicio. Identificar la sustancia pura entre las proporciones, dice. La E. ¿Cuál es sustancia pura? La E, profesor. La D, profe.
¿Ah? Propano. Propano. Sustancia pura. Pura es cuando es un elemento, me imagino. ¿Sí o no? Propano. ¿Cuál es puro? La B. El petróleo es puro, mira, el agua potable no es pura, tiene otra mezcla, ¿sí o no? Las pinturas también igual, las pinturas no son tiene otras cosas. Propano también igual, petróleo es puro, una sustancia pura. ¿Está claro? Sí, profesor. De acá tenemos un sinnúmero de, hay que relacionar. ¿Cuál es la relación correcta? Si ustedes empiezan a relacionar, ustedes adentro de las alternativas que están acá, hay una relación correcta. ¿Cuál es la relación correcta? La B. Bueno. ¿Ah? La C, profe. A ver. Solución, ¿con qué vas a relacionar? Aire. La B, profe. La 1 es con la solución es el aire. Entonces esto puede venir acá. Esta sería una relación 1 con B. El 2, ¿con quién? Este 2. Mezcla heterogénea. Arena con sal. Arena con sal. Oh, claro, entonces la mezcla heterogénea sería con la B, con la E, ¿no? Sí, sí. Arena. Elemento diatómico, ¿con quién? Oxígeno. ¿Destilada? Oxígeno. No, ajá, sí, oxígeno. ¿Ah? Elemento de cobre, pues acá, con C, claro. O sea, 3 con, o sea, sería 4 con C. Te va quedando, ya queda uno nomás ya. Y esto sería Compuesto, el agua 5 con la destilada. agua, compuesto, agua destilada. Entonces acá con D. Entonces, ¿cuál sería la correcta acá? La B. La B. Entonces, para eso ustedes tienen que saber las teorías que hemos visto anterior, pues sí o no, que son sustancias puras, que es una solución, que son mezclas, etcétera, etcétera. Ahí hay otro ejercicio, estamos hablando de agua con aceite. Es la C, profe. La C. Claro, sí, decantación, pues. Se decanta, entonces, al decantar, ¿qué pasa? Hay un instrumento en el laboratorio de química, ¿cómo se llama? Una bolita, no me acuerdo su nombre, donde al poner ahí el agua con el aceite, quiero separar el agua con el aceite, el agua está abajo y voy separando el agua, va cayendo el agua y va a quedar solito el aceite. Eso se llama decantación.
¿sí? Entonces el agua, el aceite de la mezcla de agua-aceite se separa por decantación. No puede ser por evaporación. Más fácil es decantación. Aunque a veces también, bueno, se puede usar eso, también se puede hacer separar, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo haber hecho separar el aceite esencial de un producto químico. Aceites esenciales. ¿Ustedes conocen aceites esenciales o no? Un aceite esencial. El aceite de olivo, profe. Pues, ¿de dónde se obtiene eso? De coco, profe. Aceite de coco. Pues no es un aceite de coco, no es un aceite esencial. Eucalipto. De las Eucalipto, palmeras, sí. profe. Ahora, los limones, por ejemplo, los cítricos tienen aceites esenciales. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado el aceite esencial en los cítricos? Puede estar en la cáscara del limón o también en sus mismas hojas. En las hojas también están dentro del aceite esencial. Profe, y el No, zumo. entonces, ese zumo que dices tú de los cítricos, del limón, de la naranja, de las toronjas, ese zumo con lo que jugamos nosotros, eso es el aceite esencial, que está dentro de él, ahí como esponjitas que están dentro de la cáscara, ¿sí? Ya, profe. Ajá. Eso con lo que jugamos siempre nosotros, majaderos, jugamos con el aceite esencial. Acá nosotros en la zona tenemos bastante aceite esencial. ¿Ya? Yo como químico, mi tesis ha sido de aceites esenciales, por ejemplo. Y yo he Profe, obtenido aceite. ¿Ah? Y el aceite de la palma. Estos son aceites, no es esencial, son aceites comestibles de la palma aceitera. Y es otro tipo de aceite. ¿Sí o no? Ya, profe. Otro tipo de aceite. Ya no es aceite, sino otro tipo de aceite. Son aceites comestibles. Bien, seguimos. 4. La D, profe. La D, Volumen de los cuerpos. La D, ¿no? Sí. ¿Cuál es la extensiva? Sí, profesor, la D. Claro, es una propiedad extensiva, el volumen de los cuerpos. ¿Correcto? Volumen de los cuerpos. Por eso estoy diciendo, hay que saber nosotros un poco de teoría. Entonces, ustedes tienen que leer lo que estoy dando las diapositivas. Pues, o sea, no les han dado esas diapositivas a ustedes, ¿no? O les han dado otras teorías a ustedes ahí. Son otras, profe. ¿Me puedes mandar al grupo, por favor? Este es tu grupo, yo cómo sé que es tu grupo. Profesor, las respuestas puedes mandar al grupo. Las respuestas. Pero ¿cómo sé pues tu grupo? Para Las diapositivas. profesor. Sí, profesor, pásanos tu número para poderte agregar. Mi número, bueno, no me, pues a mí Profesor. no me dejan dar los números de mi celular. Solamente para. No, pero acaso vamos a hacer. Ya, mira, ve, simplemente voy a para hacer una cosa. Esta diapositiva la voy a ir a entregar, voy a enviar a la universidad. Y eso sí a ustedes les van a enviar, les van a dar, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, las grabaciones que nosotros tenemos aquí, les pueden enviar a sus correos de ustedes. Ustedes tienen un correo, creo, institucional, un correo de la universidad, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, a ese correo a ustedes pueden enviar todo lo que nosotros vamos grabando y vamos dejando en la universidad. ¿Está claro? Entonces, yo de aquí voy a ir hasta un ratito al CPU y voy a dejar esas diapositivas para que ustedes envíen a ustedes, pues, ¿ya?
Pero que nos envíen, profe. ¿Por qué no nos envían en los videos? Les van a enviar, Claro. o sea, al video les envían, hijos, cuando el alumno pide porque no ha ido a clase. Entonces hay un alumno, señor, llama, señor, yo no he podido ir a clase por estos motivos y quiero que me envíen la clase que han hecho hoy día. O sea, la clase que estoy haciendo hoy día está grabado y eso lo pueden enviar a cualquiera de los que no han ido a clase. Entonces, si piden, ustedes les van a dar esas grabaciones que hay acá, ¿ya? Bien. 5. La D, profesor. La D. Respecto a... La D. La No es acción. físico, no es físico, dice. Eso sería un cambio La- químico. La La D. D. ¿Cuál? La D, profesor. No es físico, dice, debe ser químico. La E, acción, profe. la La E. D. La D. La D. La D. Acción blanqueadora de la lejía no es físico. La acción blanqueadora de la lejía es un proceso. Quiero blanquear mi ropa, estoy sacando la sucia, este es un proceso químico, porque esto es un producto químico. ¿Sí o no? El punto de ebullición de la materia es un producto, es físico. Estoy mirando en mi termómetro a qué temperatura ebulle el agua. Eso no es un proceso químico. ¿No? O sea, este es un proceso físico. Punto de ebullición. Estado de agregación de la materia es físico. No es físico, nos está diciendo. El color de los cuerpos es físico. Ahora, si yo quiero blanquear ese cuerpo, es otra cosa ya. Ya tengo que hacer mediante un proceso químico. ¿Sí? Quiero teñir ya es otra cosa. ¿Sí o no? Bien. Entonces, la acción blanqueadora de la lejía no es físico, dice. Que no es físico, dice. Entonces, si no es físico, debe ser químico. Entonces, la lejía es un producto químico que eso blanquea las fases sucias, ¿no? Los cuerpos. ¿Está claro? 6. Relacione correctamente las dos columnas. Y acá. Variedad de materia de composición constante e invariable, que es una sustancia, mira. Entonces esto va a relacionarse con el 1. ¿Sí? Con el 1. ¿El 2 con qué se relaciona? Con la mezcla, profe. Claro. Con la mezcla. Con la mezcla. Con la D. Mezcla homogénea. O sea, el 2 es material uniforme de composición, mezcla homogénea. Mezcla homogénea. ¿Sí? ¿El 3 con cuál? Con la C, profe. Material que se descompone por medios físicos. Eso son las mezclas. Mezcla. O sea, ¿qué descompongo? Por las mezclas, ¿sí o no? ¿Qué descompongo por medios físicos? Una mezcla. Entonces, esto sería la 3 con C. Y la 4 ya sería con la B. Material de punto de fusión definido, constante y que se puede descomponer solo por medios químicos. Mezcla es un compuesto. Porque si es un compuesto ya puedes hacer por medios químicos.
Claro. Por ejemplo, yo tengo el agua. Quiero descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, medios químicos. Ya estamos haciendo otra cosa ya. Entonces la respuesta acá sería la Ah, A. Ah, La A, claro. La A. La A. ¿Qué hora es esto? ¿Qué va a ser hoy? 26. Seguimos. Las 7. ¿Cuántos compuestos químicos existen ahí en el 7? ¿Tres? 2, profe. ¿Ah? ¿Cuánto hay? 4, profe. ¿Cuáles son? ¿Tres? 2, no más hay. Pues uno el ácido y este alcohol El isopropílico. alcohol. El Claro. alcohol. Oro de 24 quilates, oro nada más. Sí, El fe. azufre rómbico es la misma. Bueno, el alcohol yodal es un compuesto único. Entonces solamente hay 2 compuestos que indican especies químicas. Uno que es el ácido nítrico y el otro que es el alcohol isopropílico. Son 2 nada más. ¿Ya? 2. Todas las C. La C. Indique el número de sustancias simples, compuestas y mezclas homogéneas, respectivamente. Son 9 personas acá. Profe, en sustancias simples puede estar agua y solución acuosa de azúcar. Puede ser. Son 3 ahí. Acá hay 10, El mira. grafito también está Es decir, incluido. que uno de estos de aquí ni siquiera es simple, compuesto ni mezcla. No es sustancia. Puede ser un elemento nada más. Y acá un elemento, ¿cuál es? El grafito, profe. grafito. Claro. Quiere decir que el grafito no está dentro de estos de acá. Dentro de esos, pero estos sí, otros son 9. Entonces 9 sí pueden ser simples, compuestos o mezclas homogéneas. ¿Sí? Entonces el grafito, porque es el carbono, simplemente es un elemento, el carbono. ¿No? Entonces los 9 restantes están dentro de esto. ¿Ya? Una mezcla simple, ¿cuál es el ozono? El hielo seco.
Amoníaco. Amoníaco no es simple, puede ser fósforo nada más. Aunque esto también es un elemento, ¿no? Amoníaco es compuesto. Ah, ¿cuál es compuesto? Compuesto, el amoníaco, no, el amoníaco se necesita, con un compuesto es agua más mercurio, una mezcla, mira, el agua con el mercurio tampoco se mezcla. No, el aire pues no es simple, ¿ya? En compuestos está el agua con gasolina, profe. A eso sí, el agua, hay aire, hay otra cosa ahí. Profesor, ¿saldría la alternativa B? Es la D, a ver, analicen, es la D, ¿ya? Bien, muchachos, vamos a terminar la clase porque de repente alguien tiene clase ahorita para que pueda entrar rápido, ¿ya? Aunque debe terminar 5 minutos antes, dice, ¿ya? Cualquier cosa, la próxima clase me preguntan, ¿ya? Me preguntan algunas cosas que no han podido. Ya, profesor, muchas gracias. Yo les voy a enviar esto de acá, le voy a dar al ya. Gracias. Gracias, profesor. Ya. Ustedes no quieren estas cosas que están acá. Ahora sí pueden retirarse. Así de sí. Detener la grabación.